Hermoso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia. Bien, el tema de hoy es el que cree, espera, ¿verdad? Pero vamos a hacer un pequeño repaso del tema anterior porque es importante para poder enlazarlo justamente con el tema del día de hoy. Nosotros habíamos visto, ¿verdad?, en el tema anterior, cómo Abraham había justamente tenido la estrategia de guerra, si podemos colocar. Nosotros, ¿se acuerdan ustedes que aprendimos el Het Yud, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes están utilizando su llavero, que esto es algo muy importante. Entonces vimos nosotros la estrategia de Abraham cuando él hizo movilización de ¿cuántos? ¿Cuántos movilizó? 318, ¿verdad? 318 movilizó. ¿De dónde eran estos hombres? 318, ¿de dónde eran? De su casa, claro. No sean tímidos, hermanas queridas. Hablen nomás. De su casa, ¿verdad? Él moviliza a 318 que había discipulado, ¿verdad? En su casa. ¿Y a quién fue a vencer? ¿A qué rey? Bueno, un nombre bastante fácil, ¿verdad? Kedorlaomer, ¿no? Entonces, bastante fácil. Fue a vencer en el nombre del Señor. Aprendimos que el Het Yud, ¿verdad?, tiene mucho significado. El número 18 para los judíos significa vida. El número 300 significa revelar y demostrar. ¿Qué tenían que revelar y demostrar? Tenían que revelar y demostrar la vida, una vida. ¿Pero qué tipo de vida? Una vida de justicia, una vida de verdad, una vida que solamente puede provenir de la fuente que es Dios. Y es eso lo que fueron justamente a llevar a estos cautivos. Pero también el Het Yud, el 318, significa que la gente debe estar interesada en los cautivos. Por eso es que Abraham moviliza a su gente, lleva a estos 318 y ¿a quién simplemente ayudó? ¿A quién ayudó? A Lot, ¿verdad? A su sobrino. Pero solamente ayudó a su sobrino a que sea libre. ¿A quién más? A toda la gente que había sido cautivada, ¿verdad? Entonces el 318 tiene dos connotaciones importantes. Demostrar la justicia que tenemos nosotros aprendida de parte de Dios, porque Él es la fuente, pero también el cumplir la misión para poder llevar justamente a los cautivos y llegar a ellos y poderlos rescatar en el nombre del Señor. Son dos misiones que tú tienes que tener. Por eso este llavero es muy importante. El Het Yud es muy importante para nuestra vida. Pero bueno, eso fue uno de los puntos que tocamos nosotros en la lección anterior. Si tú no tienes tu llavero Het Yud porque no viniste, nos quedan algunos y los puedes después pedir, ¿sí? Por favor, no aplasten nomás a nuestras chicas doradas. Entonces, de esa manera. También vimos nosotros que Abraham venció a un rey Kedorlaomer, y este rey había vencido un montón de reyes, 5 reyes, varios gobiernos, los gobiernos edomitas, otros gobiernos. Él pudo vencer a muchos reyes, pero menos a los 318. ¿Qué es lo que marcaba la diferencia? Es que los 318 iban con Abraham, pero iban en el nombre de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia, no solamente en Abraham, sino en todo aquel que realmente invoca su nombre y aquel que hace su voluntad. Y eso es lo que nosotros vimos. Kedorlaomer quedó simplemente derribado porque así Dios lo permitió. El siguiente vamos a ver, entonces descubrimos, ¿verdad?, que Abraham tenía, ¿qué cosa? Su gen también, ¿no? Tenía su gen y ellos tuvieron victoria. Tú tienes tu gen. A ver, ¿cuántas de acá son tutoras de gen? Levanten la mano. Ahí hay varias Abranas. Muy bien. Tienen su gen. Tienen que hacer movilización también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a la victoria. Por eso es que los gen están creciendo, gracias a Dios, pero es para
tener victoria, no para derrotar ni tampoco ser de tropiezo para las hermanas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó? También vimos, por favor, el siguiente, vimos al rey de Sodoma, ¿verdad? Abraham venía de la batalla, ¿verdad? De haber vencido, de haber tenido victoria, y se presentan dos reyes. Uno fue el rey de Sodoma. ¿Qué cosa le pidió el rey de Sodoma? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pidió? ¿Cuál fue su propuesta? ¿Qué hizo? ¿Ah? No escucho. No escucho. ¿Qué cosa pidió? ¿Se acuerdan? ¿Qué? Bueno, le dijo a Abraham que se quede con todo el botín a cambio de ¿qué? De personas. Y ahora, ¿quién había rescatado a estas personas? ¿En el nombre de quién? Entonces, ¿quién rescató verdaderamente? Dios. Ahora, si Dios ha rescatado la vida de estas personas, ¿cómo van a pretender entregarles a un hombre pagano, a un rey pagano, para que nuevamente los tenga cautivos? ¿Se imaginan ustedes? Muchos de nosotros acá hemos sido rescatados por Jesucristo. Hemos sido librados del pecado. Entonces, ¿cómo vamos a pretender volver con Satanás de donde ya hemos sido salvados? ¿Cómo? No podemos, ¿me entienden? Entonces, en este caso, el rey de Sodoma estaba pretendiendo cuando él era un rey vencido. Pero Abraham había hecho ¿qué? Había hecho un voto delante de Dios. Y había jurado que no tomaría ni un ¿qué? Ni un hilo, ¿verdad? Ni un hilo, ¿no? Pero también se presentó el rey Melquisedec, el rey de Salem. ¿El rey Melquisedec estaba en guerra? No estaba en guerra, ¿verdad? Y el rey Melquisedec, ¿qué cosa le entrega a Abraham? Dos cosas le entrega, el pan y el vino, ¿verdad? Ahora, también Melquisedec reconoce y le dice a Abraham y le dice: reconozco que es Dios quien te ha entregado a los enemigos en tus manos. Y cuando Abraham reconoce que Melquisedec no solamente es rey de Salem, Salem significa Jerusalén, no solamente identifica eso, sino que le entrega el diezmo del botín. ¿Por qué? Porque había reconocido que Melquisedec no solamente era rey, sino que era sumo sacerdote del Altísimo. Y Abraham reconoce esto y simplemente le da el diezmo. Y le da el diezmo antes de las leyes, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque reconoce que Melquisedec es un tipo de Cristo. Entonces, ¿con quién está teniendo contacto Abraham? Si estamos hablando de un tipo de Cristo, ¿con quién está teniendo contacto Abraham? Con Jesús mismo, porque es un tipo de Cristo, ¿verdad? Es algo importante. Entonces, vimos también en la siguiente, por favor, que lo que Melquisedec le estaba dando sobre el pan y el vino son símbolos del pacto, porque vimos también que estos símbolos tienen que ver con el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo en la última cena entrega ¿qué cosa a sus discípulos? Pan y vino. Y a las pocas horas, ¿dónde lo llevan él? A la cruz, ¿verdad? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, quiero que entiendan, lo que pasa en el Antiguo Testamento, todo, absolutamente todo, tiene relación con el mensaje de redención. El mensaje de redención no se puede obviar, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Por eso, cuando tú enseñas a niños, yo no puedo enseñarles historias. Es increíble que a veces las librerías cristianas tienen cuentos cristianos y no están hablando de la obra redentora. Y la obra redentora se enseña desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22-21. La obra redentora es la línea roja que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y no podemos obviarlo. Si tú compartes con alguien noticias, que el mercado, que las papas y la cebolla, que el limón y el ceviche y todo eso, y no hablas de la obra redentora, no cumpliste la misión. Porque tú y yo hemos sido llamados para poder llevar la misión de la obra redentora. ¿Sí? ¿Sí?
Amén. Ok. Entonces, nosotros podemos ver justamente esto, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa con el rey de Sodoma. Bueno, estamos haciendo un resumen de lo que tocamos la vez pasada. Entonces, ¿qué sucedió? El rey de Sodoma había sido simplemente capturado. Era un rey vencido. Por lo tanto, era un reino debilitado. Nosotros sabemos que Sodoma y Gomorra, y más adelante, cuando hagamos el estudio de este pasaje, vamos a ver en qué nota estaban. Y lo que está pasando actualmente en Israel y lo que sucedió cuando capturaron lo de Hamás a estos jóvenes de Israel, ahí vamos a entender por qué razón Dios permite estas cosas. Pero no es nuestro tema ahora. Pero lo que sí queremos mencionar es que el reinado de Sodoma estaba siendo debilitado como el reinado de Satanás está siendo debilitado. Porque cada vez que hay una persona rescatada, si tú has sido rescatada por el Señor, el reino de Satanás ha sido debilitado porque tú ya fuiste rescatada. Si tú todavía no conoces al Señor y el día de hoy el Señor quiere rescatarte, y ojalá sea así, entonces el reino de Satanás cada vez se está quedando vacío. Y Él no quiere. Y pasan muchas cosas cada vez que uno tiene que predicar este tipo de temas. Hay muchas pruebas, muchos ataques, muchas distracciones. Pero tenemos que orar, porque el poder y la autoridad de Dios está sobre todo. Y por lo tanto estamos aquí en el nombre del Señor, ¿sí? Entonces, había pasado todo esto. ¿Y qué dice Génesis 15? Dice, después de todas estas cosas, de todo lo que ya hemos visto, ¿verdad? Después de todas estas cosas, ¿qué viene? Viene la palabra de Jehová a la vida de Abraham. ¿En qué forma? En visión. Viene en visión, pero es la palabra de Dios. Entonces el primer punto es que la palabra de Dios nos da esperanza. Entonces cuando viene la palabra de Dios, dice en visión, diciendo, no temas, Abraham. ¿Por qué le dice no temas a Abraham? ¿Qué estaba pasando con Abraham? Después de todas estas cosas, no sabemos, el texto no lo dice, pero es posible. Él se había enfrentado a un rey poderoso y posiblemente puede pensar que simplemente él podía tomar represalias contra él y su familia, porque los reyes siempre tenían aliados, ¿verdad? Como es el día de hoy. Pero quizás, ¿qué estaría pasando en el corazón de Abraham? Pero en el contexto también vemos que él estaba preocupado porque no tenía prole, no tenía hijos, ¿verdad? Y ese es el contexto que nos habla la palabra. Pero acá lo que el Señor está haciendo es alentar y decirle, lo primero que le está diciendo a Abraham es, no temas. Y acababa de tener una victoria, pero le está diciendo, no temas. ¿Saben por qué? Porque después de una campaña, después de una consejería, después de todo un congreso, ¿saben qué pasa con nuestra vida? Nos agotamos. Nos agotamos físicamente, porque nuestra lucha no es contra ningún ser humano, es contra huestes de maldad. Y uno termina agotado. Yo después de cada congreso, de cada encuentro, yo llego a mi casa y, en serio, quedo privada. Parecen ustedes como un aliciente de... En serio. ¿Por qué? Porque hay un desgaste, no solamente emocional, sino espiritual, también físico, ¿no? Igualmente mi esposo llega después de los cultos, agarra su sofá y, ¿no? Ahí se queda por el agotamiento. Porque es una lucha de cada día para poder estar delante de ustedes. Entonces, en este caso, Abraham también estaba con temor. Pero vemos nosotros que él le dice lo primero, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Y le dice, y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, vamos a ver nosotros que en primer lugar, Dios no ignora nuestros temores. Y por eso le dice esta palabra de ánimo, no temas, yo soy tu escudo. Entonces, Dios no va a ignorar en primer lugar ni los temores, ni tampoco va a ser indiferente a nuestra situación. Como mujeres pasamos muchas cosas.
ya sea con el esposo, ya sea con los hijos, ya sea con los padres. Parece que la mujer tiene mayor responsabilidades ante la familia y ante la sociedad. Si no es el esposo que está enfermo, está la mamá enferma, está la abuela enferma, está la hermana enferma. ¿Y quién es la que corre? La mujer es la que corre. El hombre no, porque tiene otro chip, tiene otro diseño, ¿verdad? Entonces el hombre, como muchos dicen, tiene que ver sangre para que recién reaccione, ¿verdad? Nosotros tenemos el diseño que Dios nos ha dado para poder servir mucho más en este aspecto. Ahora, ¿qué está pasando? Seguro, te aseguro que muchas veces tú has entrado en cuadros de ansiedad, de preocupación, cuando no sabes cómo dar de comer a tus hijos, cuando no te alcanza, cuando no sabes qué vas a cocinar el día de hoy, porque solamente tienes 3 soles en el monedero y esto, pero tienes por ahí un pan duro, un poco de ajo, lo fríes y salvaste el día. Entonces, todas estas cosas Dios las conoce porque no es indiferente a nuestras necesidades. Y quiero contarles algo. Mientras estaba desarrollando este tema, recordé este episodio que me pasó mucho antes de pandemia cuando me puse mal. Siguiente, por favor. Aquí estoy con mi esposito. Yo estaba muy mal. Yo pensé que ya el Señor me llevaba, porque estaba muy, muy mal. Pero le dije a mi esposo, por favor, llévame a la playa. A mí me encanta la playa. Yo le digo, llévame a la playa, quiero estar ahí contigo. Llevé mis botellitas, mi papelito, toda romántica, ¿verdad? Para poder tener un recuerdo. Bueno, porque mi esposo lo tenga, porque si yo partía, el recuerdo iba a ser para él. Entonces, fuimos a la playa, entonces escribimos ahí, le dije a mi esposo, escribe algo que tú quieras realmente agradecer al Señor en este tiempo. Yo también. Metimos la hojita en la botellita, caminamos. Bueno, en esa foto, si ustedes ven al fondo, hay un muelle, hay como una especie. Ya, por ahí estábamos, no por acá, estábamos por ahí. Entonces yo no podía caminar mucho, porque estaba muy desgastada físicamente. Entonces tiramos las botellitas, ¿verdad?, al mar, etcétera. Y hacía frío, un poco de frío. Y entonces, como yo no podía caminar mucho, mi esposo me dice, vamos a subir al puente. Le digo, vamos a subir al puente para tomar un carro. Le digo, pero yo no puedo, le digo, porque estoy físicamente mal. Entonces, se pasaban las horas y por ahí no pasan taxis vacíos, porque los taxis pasan siempre con ruta o con gente. Y entonces mi esposo me dice, aunque sea tenemos que caminar un poco más allá, pero no puedo caminar, le decía, ¿no? Entonces no puedo caminar. Y ya veía un poco la preocupación, un poco la mortificación también de todo esto, porque pasaban las horas y se hacía más oscuro y bueno, llegamos casi a una distancia de aquí hasta el paradero, más o menos de al frente, una distancia, había un restaurante. Nosotros no entramos porque ese no era nuestro propósito. Entonces, en el camino, mientras iba caminando, así a duras penas, le clamé a Dios. Le dije, Señor, tú conoces mi necesidad. Tú sabes que no tengo fuerzas y no puedo caminar, pero tampoco quiero ser carga para mi esposo. Por favor, Señor, ayúdame. Y en eso apareció una 4x4. Y yo solamente hice así y paró. Subimos a la 4x4. Le di la dirección. Y mientras nos iba llevando el joven, nos preguntó, ¿ustedes eran la pareja? ¿Ustedes eran la pareja que habían pedido movilidad? Y nos miramos con mi esposo y le dijimos, no. No, pero ya estábamos en camino. Entonces, él se extrañó, yo no, porque yo sabía que Dios me había enviado esa movilidad. Porque Dios es propicio a nuestras necesidades.
Y subimos y él dijo, bueno, ¿dónde viven ustedes entonces? Le dijimos, ok, le cobramos tanto y ya llegamos a casa. Y yo le di, gracias a Dios, lo escribí en mi diario, que no escribo todos los días, sino que eso fue un episodio para mí muy especial. Pero lo recordé y quise compartirlo con ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque momentos aún tan apremiantes, tan pequeños quizás para nosotros, Dios no se descuida de sus hijos, no lo hace, ¿no? Entonces, la palabra de Dios realmente son de ánimo, son promesas, también son exhortaciones, ¿verdad? Pero la palabra de Dios siempre va a ser la guía de nuestra vida en todo momento. ¿Y qué sucede con la palabra? En primer lugar, nos da seguridad, pero también crea una esperanza en nuestros corazones, porque nosotros comenzamos a creer, ¿verdad? Y entonces aprendemos a esperar, ¿no? Y les animo a que ustedes puedan justamente tener esto. Y yo siempre digo a aquellas personas que parten, que son cristianos, pueden poner el siguiente, la figura, por favor, si sale. Ahí está la figura, ok. Cuando un creyente fallece y tiene familiares creyentes, siempre les animo con lo siguiente, ¿no? Les digo, los que creemos en Jesús tenemos esperanza. Tú y yo creemos en Jesús. Estamos en la etapa de esperanza, ¿sí? Pero cuando morimos, esa esperanza se cumplió, ¿sí o no? Entonces, cuando un creyente fallece y tiene otro familiar creyente, le digo, su esperanza ha sido cumplida. Les digo así, con ánimo, ¿no? Su esperanza ha sido cumplida. Ya no solamente es esperanza, sino que ya se cumplió en esa persona. Y recién ellos entienden y me dicen, es verdad, ¿no? Claro, le digo, la esperanza ha sido cumplida. Todos nosotros estamos en esperanza. Así que el día en que yo me vaya, ¿no? Que yo me voy más antes que ustedes, entonces, ¿qué va a pasar? Mi esperanza va a ser cumplida en el Señor, porque es lo que la promesa de Dios dice, ¿no? De esa manera. Muy bien. Ahora, el Señor le dice, yo soy tu escudo. Y cuando Dios mismo es el escudo, quisiera que ustedes me digan qué representa un escudo. A ver, díganme ustedes. A ver, dígame. Protección, ¿qué más? Seguridad, ¿qué más? Confianza, ¿ya? ¿Qué más? Refugio, muy bien. ¿Qué más? ¿Ah? Te cubre, muy bien. No tener miedo, ¿qué más? ¿Te defiende? Claro que te defiende, ¿verdad? ¿Es un arma? ¿De qué? Es una fortaleza, muy bien, ¿no es cierto? ¿Qué? Es un arma de guerra. O sea, para combatir ¿a quién? Al enemigo, para que el enemigo no te ataque, ¿verdad? Ya, todo lo que ustedes me han dicho, tienen 20, en serio que tienen 20. Ahora, la pregunta, ¿quién es todo esto? Dios. ¿Y tú crees en Dios? Ya, entonces Él es tu escudo, pues querida hermana. ¿Es tu escudo, sí o no? Ya, ok, listo. Entonces, en eso vamos. Ahora, vamos a ver que, por un lado, la palabra de Dios nos da esperanza, es el primer punto que hemos tocado, pero el segundo punto que vamos a tocar es que su presencia nos da confianza y esperanza, ¿sí? Su presencia. Y acá vamos a ver justamente lo que significa la palabra escudo en el hebreo original. Y en el hebreo original, cuando tú dices que Dios es tu escudo, entonces estás diciendo lo siguiente. La primera letra es el men y Dios es escudo, pero a la vez va a preparar el corazón de Abraham. Entonces, si Dios es el escudo y detrás del escudo, ¿quién está? El escudo está ahí, que es Dios, ¿verdad? Pero detrás de quién está según lo que estamos estudiando. ¿Quién estaba? Abraham, ¿verdad? Ahora, si Dios es el escudo, no solamente es escudo y se pone ahí y punto, se acabó. No, Dios es el escudo de Abraham y por lo tanto, si Abraham está cubierto por Dios,
Él está justamente aprendiendo a ser preparado para creer en Dios, de saber que Él es el baluarte justamente y que Él está detrás de Dios siendo cubierto por Él. Esa es una de las formas en que Dios es su protector, pero también es su defensa. Y la segunda letra es el Lamed, ese que parece como una L volteada, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que Él es el que va a dar dirección. Si Dios es el que avanza y Abraham está detrás, Dios es el que va dando dirección y va dando instrucción a Abraham. Entonces, la fe de Abraham tiene que mantenerse firme, estar detrás de ese escudo, para que de esa manera Abraham justamente pueda identificar que Dios es el que le va a instruir, pero el escudo está sobre Abraham, defendiéndole, pero también de esta manera es Dios quien tiene la autoridad sobre Abraham y es Dios el que le va a guiar. Quiere decir que cuando nosotros creemos en Dios, nosotros tenemos que confiar que Él realmente gobierne nuestra vida. Eso es lo que significa escudo. Y la tercera letra es el Nun, que solamente con Dios tendrás perpetuidad. ¿Por qué? Porque Dios te dice que es tu escudo, pero Dios te dice que es tu escudo para siempre. No es que hoy día es tu escudo y mañana ya no lo es. No, en Dios hay perpetuidad. Y con esa perpetuidad que hay para ti, esa protección, tú vas a evidenciar fruto, porque estás creyendo en la protección de Dios. Pero también el escudo simplemente te va a dar libertad. ¿Libertad en qué? En que no seas dañado, en que no seas simplemente tentado, que no seas maltratado. ¿Por qué? Porque Dios es tu defensa, Dios es tu defensa. Entonces, cada vez que tú oras y dices que Dios es tu escudo, es todo esto. ¿Sí? Es todo esto para tu vida y tú tienes que creer. Pero ahí no queda todo esto. El siguiente, ahí está. Vamos a ver y tú lo vas a aprender. Póngase de pie un ratito. Cuando dice que Dios es el escudo, quien está hablando es el Dios Todopoderoso. A ver, vamos a hacer acá una pequeña coreografía para que lo puedas entender de esa manera, ¿ya? Entonces, cuando Dios dice que es tu escudo, es el mismo Dios Todopoderoso. El mismo sería el escudo de Abraham. Entonces, ¿qué Dios es? Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, el Señor, mira lo que dice el texto. El Señor estaría delante, detrás, alrededor de ti. A ver, cuando el Señor se manifiesta es el Dios Todopoderoso. El Salmo dice que estaría de ti. ¿Sí? Es lo que dice el Salmo. Con una coreografía ya te aprendiste un texto, ¿no? Entonces, dice, sería también, acá, sería tu protector, tu defensor, tu guardián. No solamente para Abraham, sino también para todo el pueblo. Ya, ahora vamos a ver. Dios el Todopoderoso está. Sería tú. ¿De quién? De Abraham y de todo el pueblo. Muy bien, está bien. Tomen asiento. Ahora, viene lo bueno. Como tú has leído el texto, ¿qué es, por favor, chicas con las panderetas, colóquense en sus lugares. Colóquense a sus lugares, rápidamente. Vamos a ver en cada lugar. Muy bien, dice, ya. ¿Qué salmo habla que Él es escudo y está alrededor de nosotros? De los textos que ustedes han recibido, ¿qué salmo habla? Que Él es el escudo, está alrededor de nosotros. ¿Y qué dice? Ya, allá. Ya, ¿qué salmo habla? Salmos 3.3. Salmos 3.3.
Ya, ¿qué Jehová dice? es mi escudo, Él va alrededor de mí, es mi gloria y levanta mi cabeza. Correcto, muy bien. Va acumulando 4 puntos, muy bien. Ya, y en el segundo, ¿qué salmo habla que Él es nuestro escondedero y mi escudo? ¿Y qué dice? Acá, ya, acá. Ay, ¿qué salmo es? Salmo 119, 114. Correcto, ¿qué dice? Mi escudo y mi escudo eres tú, y en tu palabra he esperado. Muy bien, muy bien. Vamos a ver un texto muy lindo. El siguiente, por favor. Dice, miren lo que dice 1 Pedro 2:25. Dice, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián ¿de quién? De nuestras almas. ¿Quién es el guardián? ¿Quién es el que nos cuida? Dios, Él es el guardián de nuestras almas. Si tú tienes tu Biblia, márcalo, porque es un texto precioso. Entonces, cuando el Señor nos dice que Él es nuestro escudo, Él nos está diciendo en toda su esencia, porque Dios en primer lugar es omnisciente. Cuando tú oras al Señor y te diriges y crees en Él, estás orando al Dios que puede verlo todo, que puede ver la intención de tus enemigos. Es lo que Él ha visto, por ejemplo, en el grupo terrorista de los Hamas, ¿verdad? Él veía las intenciones. Hace poco, por ejemplo, se infiltraron a través de un hospital judío, se metieron terroristas, los judíos lo detectaron, bueno, les han dado vuelta también, simplemente los han matado. ¿Por qué? Porque Dios conoce las intenciones de los enemigos, porque Dios es escudo, pero es omnisciente. También Dios es omnipresente, Dios está en todos lados, está sobre todos, ¿verdad? Y también es un Dios omnipotente que tiene todo poder, ¿verdad? Y sus palabras simplemente cuando llegan a nuestro corazón nos animan, nos levantan de esa manera. Continuamos entonces con la segunda parte que Dios le habla justamente a Abraham y le dice, y esto es algo precioso, que de verdad descubrir todo lo que significa esta palabra, y acá tiene que ver con toda la decoración que hemos hecho el día de hoy. Dice, y tu galardón será sobremanera grande. Y cuando Dios dice, y tu galardón será sobremanera grande, estamos refiriéndonos a un término sacar, ¿no? Que dice, miren lo que dice, yo soy tu grande e inmenso galardón. Yo soy tu premio mayor y único. Porque después de Dios, nada quiero en la tierra, absolutamente nada. Y entonces lo que el Señor le está diciendo para animar a Abraham es que Él mismo es el escudo y ahora le está diciendo que Él es su premio. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, Abraham había sido beneficiado al haber sido elegido. Abraham había sido bendecido porque Dios le extendió su gracia, ¿verdad? Y su favor. Abraham simplemente tenía la cobertura de Dios porque Dios mismo era su escudo, pero también está diciendo que es su galardón. Entonces, Dios llega a ser la mejor recompensa, no solamente de Abraham, sino de todos aquellos que creemos en Él. ¿Sí? Él es nuestra mayor recompensa. No es tu trabajo, no es tu oficio, no son tus cartones. De nada sirven tus cartones, porque si el Señor viene ahora, nadie se va a llevar ni un cartoncito. Nadie, nadie. Tus cartones se quedan aquí en la tierra, se quedan en tu memoria. Allá no van a servir para nada. Te aseguro, no van a servir para nada. Acá sí, tus talentos, todo puedes cumplir la misión de Dios a través de ellos. Pero arriba no. Así que tú tienes que vivir y tienes que andar bajo la cobertura de aquel que realmente es tu galardón y ese es Dios. Y vamos a ver, ahí nomás. Entonces, Abraham sí había obtenido riquezas. ¿Se acuerdan cuando él salió de Egipto? Él tuvo riquezas, ¿verdad? Y también había tenido riquezas de su parentela porque era hijo y tenía una herencia. Había hecho también, tenía muchos ganados, era rico en gran manera. Pero nada de esto se comparaba, sino el hecho de poder ver que estas cosas materiales no se comparaban
con el galardón grande que es Dios para su vida. Nada se comparaba con la presencia de Dios, ¿no? Y miren lo que dice el texto en el Salmo, dice, en el Salmo 73, 25, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada, 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 nada es nada, ¿no? Entonces, realmente, cuando tú entiendes el corazón de Dios y Dios pone una pasión en tu corazón, ya no tienes vida propia, la vida le pertenece al Señor, ¿no? Entonces te vas a despedir de tus hijos, te vas a despedir de tu esposo. ¿Por qué? Porque simplemente estás metida totalmente en la obra para poder cumplir la misión de Dios y agradarle también al Señor. En verdad que ya no hay tiempo para otras cosas, ¿no? Ni para ir al cine, ni para ir ni siquiera al parque que tienes al frente de tu casa. Entonces simplemente ya no hay tiempo para nada, ¿no? Y Dios mismo no solamente era el protector, sino el galardón de Abraham. Y eso mismo debemos anhelar tú y yo en nuestro corazón. Ahora, quiero mencionarte algo. En el punto 6 he puesto, y eso mismo debemos anhelar nosotros con todo nuestro corazón, que Dios sea para nosotros, de modo que aparte de Él, nada deseemos en la tierra, según lo que hemos leído en el versículo. Pero quiero decirte algo importante, algo importante. Por favor, pongan la siguiente figura. Esta recompensa que Dios está hablando a Abraham es la recompensa del reino. Es grande. ¿Saben por qué? Porque en la eternidad estaremos pasando con el galardón de galardones que es Dios mismo. Por lo tanto, la promesa que Dios le está dando a Abraham y el ánimo que le está diciendo Dios a Abraham tiene que ver con el reino, tiene que ver con la eternidad. No es solamente un cliché que va a durar en la tierra. No, y esa es la misma promesa. Dios es nuestro galardón, Él es nuestro premio y está hablando de la recompensa en el reino, no de los palacios, de las calles de oro. No, está hablando que para siempre estaremos con Él. Entonces, ¿para qué vivir más para nosotros encadenados y todavía subyugados en nuestras propias preocupaciones, en nuestras propias ansiedades? Tantas cosas que nos preocupan día a día, cuando todo de verdad debemos dejarlo delante del Señor. Porque esa misma promesa de Abraham es para ti y para mí si has creído en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, realmente su promesa reafirman nuestra fe en Él. Y dice acá, miren lo que estaba agobiando a Abraham, y dice, y respondió a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseo, Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Entonces, Abraham acababa de escuchar que el Señor mismo es su escudo, que es su galardón. Pero ¿saben qué? Abraham todavía estaba mirándose a sí mismo. Estaba viendo su realidad. Y su realidad es que no tenía hijos, pues, ¿no? No tenía hijos, ¿no? Entonces, hace referencia, claro, que hay un Damaseo. Posiblemente era el administrador de su casa, ¿no? Pero no era su hijo, pues, no era su hijo, ¿no? Entonces, simplemente, él está diciendo: Señor, tú me das riquezas, me das promesas, pero no tengo herencia, no tengo herederos. ¿Con quién lo voy a compartir? Entonces, simplemente, vamos a ver el siguiente. Ahí vemos a Abraham. ¿El siguiente? Sí, gracias. Vemos al Abraham viejito, ¿verdad? Él estaba ya casi por cumplir 100 años y no tenía prole. Él apreciaba lo que Dios le estaba diciendo, sabía que Dios le había dado riquezas, sabía que le había dado victoria en la batalla, pero estaba viendo su realidad y él lo expresa al Señor de esa manera. Pero Dios le dice en la siguiente, miren lo que Dios le dice, para hacerle recordar, porque a veces
Dios tiene que repetirnos una y otra vez lo mismo. ¿Acaso no entiendes? A mí, antes de casarme, el Señor me decía, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo será por añadidura. ¿Dónde iba? Ya, Señor, ya entiendo. Entonces, ¿dónde iba? Estaba el texto pegado, prendía la radio, salía el texto, alguien me compartía, el texto estaba en el taxi, en el carro, qué sé yo, por todo sitio. Parecía que había un empapelamiento en toda mi vida de que tenía que buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces dije, ok, Señor, mi vida te pertenece, no voy a buscar más nada. Yo no escuchaba ninguna música secular, cero música secular. Ponía mis alabanzas, no tenía lavadora, lavaba a mano, cantaba con alegría. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó. No tenía que comer. Si comía la mitad de un pan duro, le agradecía a Dios porque era parte de su reino, de su justicia. Se moría mi vecino, es por causa de tu reino. Se murió mi mamá, me dolió en el alma. Dije, Señor, es por causa de tu reino, es por causa de la misión. Se murió mi hermana, Señor, es por causa de la misión, es por causa de tu reino. Y el Señor me decía, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y eso me preparó para muchas cosas. Me preparó en terrenos bastante ácidos para poder atender a mi mamá cuando estaba falleciendo de cáncer. Y todo tenía que ver con su reino y su justicia. Y a veces nos desesperamos. Tenía una amiga que tenía como más de 60 años buscando una pareja, un matrimonio. Hasta el día de hoy está soltera. Porque no buscó el reino de Dios y su justicia. Yo no quiero nada de pareja, no quiero enamorado, no quiero nada. Cuando conocí al susodicho de mi esposo, yo le dije, Señor, yo no te he pedido esposo, por si acaso. No te he pedido. Pero el Señor me dijo, ora, ¿no? Oré, ayuné, oré. Ya el Señor, ya pues ese es el añadidura. El añadidura. Entonces, el Señor le dice a Abraham, le hace recordar y le dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. O sea, el que tú estás señalando, los planes tuyos no son los míos, por si acaso. No te va a heredar este, sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cuántos años tenía Abraham? Casi 100 años, ¿verdad? Sus argumentos de Abraham, ninguno era válido en el plan de Dios. Así que si tú tienes muchos planes y les has dicho, Señor, pero esto, ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué no? Es que no son tus planes, hijita, son mis planes, por si acaso, ¿no? Eso te está diciendo. Dios le reafirma la promesa. Pero miren lo que dice el texto, la siguiente. A mí me encantó cuando volví a leer este texto, porque él lo lleva y le dice, bueno, acá lo voy a leer porque ahí no veo bien. Dice, luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará. Pero la segunda parte, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Me encantó esa parte, porque el Señor le dice, ok, vamos afuera un ratito, vamos, ahí están las estrellas. Ahí están las estrellas por acá, mírenlas si las pueden contar. Ustedes sí pueden contarlas, pero Abraham no. Pero Dios fue ilustrativo con Abraham. Fue visual, ¿no? Era como un maestro del Ministerio de la Niñez enseñando a los chicos con figuritas para que puedan entender, ¿no? Algo así tenía que enseñarle a Abraham. Y lo saca afuera, le dice, ok, cuenta todas las estrellas y que puedes contarlas. Y entonces le dice, esto es una verdad preciosa. Le dice, mira ahora los cielos si puedes contarlas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y esta tiene dos enseñanzas. El pueblo judío se multiplicó, por eso es que los egipcios estaban preocupados porque estaban invadiendo y cada vez eran más. Pero la segunda enseñanza, así serán como las estrellas, tú y yo
somos esas estrellas. Por eso es que hemos puesto aquí todas estas figuras de las etnias, porque representan las estrellas. Tú y yo deberíamos estar pegados ahí también, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tú y yo también somos esa promesa que Dios le dio a Abraham. Así será tu descendencia. Tú y yo somos, si tienes fe en el Señor, tú y yo somos de la descendencia de Abraham. Y Dios le estaba hablando a Abraham de nosotras también, ¿no? Entonces, este texto tiene una expansión del reino y simplemente dice, acá en el texto dice, y haré de ti, le hace recordar a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Así que él tenía que recordar esa promesa para poder esperar en el Señor. Y en Hebreos, el siguiente dice, pero deseamos, en hebreo, ya estamos hablando del Nuevo Testamento, pero deseamos que cada uno de vosotros, de nosotras, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosas, sino imitadoras de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán la promesa. ¿Qué está hablando? Tú y yo, si creemos en el Señor, tenemos que ser perseverantes. No podemos estar ociosas, porque tenemos que llevar el mensaje de rescate para que las estrellas que Dios le prometió a Abraham se cumplan. Pero esa es la tarea tuya de la iglesia. No podemos quedarnos calladas. ¿Se dan cuenta? Tú también has sido rescatada, ¿verdad? Y miren lo que dice el siguiente, por favor. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y ese texto tiene mucha resonancia en cuanto al rescate de su vida de Abraham. Y la fe que él tiene la tenemos nosotros también. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno cree? Cuando solamente tú crees, recién puedes ser justificada delante de Dios. Recién puedes hacer obras de justicia. Si tú no crees en Jesucristo, no puedes hacer nada. Entonces, en la fe en Jesucristo, la obra redentora, lo que hace posible que tú y yo seamos justificados, santificados, salvados delante del Señor. La pregunta es, y cierra tus ojos, por favor, cierra tus ojos. Si tú nunca has creído en Jesucristo como debes de creer, y por lo tanto, simplemente no tienes fe en Jesús, y por eso es que no puedes presentar obras de justicia ni tampoco ser justificada. ¿Por qué razón? Porque necesitas de Jesucristo. ¿Quieres ser esa estrella que Dios le prometió a Abraham? Si quieres creer en aquel que te rescata la vida, que es Jesucristo, levanta tu mano ahora. Levanta tu mano y pídele perdón. Veo tu mano levantada, manténla en alto. Manténla en alto. Amén. Vamos a orar, porque tú eres esa estrella que Dios le prometió a Abraham. Vamos a orar. Amado Dios, tú ves el corazón de estas mujeres y ellas han podido entender, Señor, que la promesa que tú le diste a Abraham se puede hacer realidad el día de hoy. Cuando tú a través de la cruz, Señor, y la redención, puedes salvar la vida de estas mujeres. Tú las conoces mejor que nadie, pero ellas están delante de ti y si han levantado sus manos es porque se quieren poner a cuenta contigo, pero también quieren creer en ti, Señor. Quieren creer para poder ser salvadas y rescatadas. Quieren tener fe en ti para que sean justificadas por el precio que tú pagaste en la cruz por ellas. Sálvalas, Señor, sálvalas. Renueva sus vidas, Padre, y que ellas decidan seguirte de todo corazón. Y si una vez más toman una decisión, que esta decisión sea firme por lo que han entendido a través de tu palabra.
Señor, si la red de salvación ha sido echada en esta noche, restaura y rescata la vida de estas mujeres, Señor, para tu gloria. Y de esta manera, Señor, estas estrellas, un día estemos junto con el galardón mayor que eres tú, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque tú, Señor, nos hablas en tu palabra que el día de hoy es día de salvación. Porque todo tiempo es tiempo de salvación. Muchas gracias, Señor. Rescátalas, dales esa vida nueva que tú prometas. Tú eres nuestra esperanza, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y no quiero cerrar con esto, porque ahora te va a tocar hacer algo. La Biblia dice en Gálatas 3, 6, 7, 8, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Tú has creído en el Señor? ¿Sabes qué? También ha sido contado por justicia, ha sido justificado delante del Señor. Sabed, por tanto, que los que son de fe, acabas de hacer una oración de fe, creyendo. Dice que los que son de fe, estos son hijas de Abraham. Y si tú has hecho una oración de fe, tú ahora te llamas hija de Abraham porque tienes la misma fe que Abraham. Y dice, y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a las gentiles peruanas, venezolanas y de cualquier lugar donde que seamos, ¿verdad? Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? Lo que vemos aquí es que la fe conduce a la justicia y ustedes han sido conducidos por la fe a la justicia. Esto es fundamental para entender el plan de la verdad del Evangelio. No vamos a entrar a la pregunta de sus textos, porque de verdad ya lo dejamos para después, pero vamos a pasar al siguiente cuadro. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. Ojo, no es la simiente de los judíos y la simiente de la iglesia, no. La Biblia dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y es interesante este texto, ¿por qué? Porque nos revela que el Mesías, Jesucristo, es el único que puede producir en nosotros fe para ser justificados. Entonces, cuando tú crees en Jesucristo, entonces puedes vivir en justicia, ¿verdad? Pero también esto tiene que ver que el reino sea establecido en nuestros corazones. Cuando tú crees en Jesús, estás pidiéndole al Señor Jesús que gobierne en tu corazón y que Jesús se establezca en tu vida, porque Él es el Rey, ¿verdad? Él es el Rey y Él quiere gobernar en tu vida. Entonces, ¿qué textos hablan del rescate? Lo hemos leído, ¿verdad? Pero ¿cuál es el centro de todo lo que hemos visto? Realmente Jesucristo. Y vamos a ver, ya para ir concluyendo, porque acá sí necesito que puedan ustedes entender algo que van a hacer. En primer lugar, cuando el Mesías llega, el siguiente, cuando el Mesías llega y predica el primer mensaje, miren lo que dijo. Jesús llega y predica: arrepentíos, ¿y qué más dice? Y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Pero ese es su primer mensaje que él dice, ¿verdad? Busca que la gente se arrepienta. ¿Arrepienta de qué? De sus pecados. Y convertíos. ¿Convertíos de qué? De su forma de vivir. Porque su forma de vivir estábamos esclavizados, ¿verdad? En un gobierno del enemigo, de Satanás, del pecado. Y el Señor por eso le dice, tienen que arrepentirse. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Es golpearnos el pecho?
¿Qué es arrepentimiento entonces? Es un cambio, ¿verdad?, de tus pensamientos. O sea, simplemente ya no te abordan tus propios deseos, sino que dejas que Dios gobierne tu vida a través de su palabra. Tu cambio de mentalidad para dejar que la palabra entre en tu vida, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué reino llegó según este versículo? El reino de los cielos. ¿Quién es el rey de este reino? Jesús, correcto. ¿Qué tipo de gobierno viene? Un reino eterno. ¿Dónde desea reinar? En nuestros corazones. Lo que acaban ustedes de hacer, los que han hecho oración y aquellos que creemos en Jesucristo, estamos dejando que Jesús reine en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros creemos en Jesucristo, tenemos que mostrar que realmente estamos dentro de su gobierno. Eso es lo que evidencia un creyente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra dice, y vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Sí, el siguiente. Sí, el siguiente. Miren lo que dice Colosenses 1:13. Pues Él, se está refiriendo al Padre, nos rescató del reino de la oscuridad. Todos nosotros los que creemos en Jesucristo hemos sido rescatados del reino de la oscuridad. Y nos trasladó, ¿dónde? ¿Al reino de dónde? De su Hijo amado. ¿Quién es su Hijo amado? ¿Quién nos trasladó? Dios. ¿Dónde nos trasladó? ¿Y qué cosa es el reino de su amado Hijo? ¿Qué es? ¿Qué es su reino? ¿Es un qué? ¿Es un qué? ¿Es un qué? ¿Es un qué? Es un gobierno. Si acá el presidente, aunque ya no, sí tenemos presidenta, ¿no? Ya, acá nuestra presidenta es Dina Boluarte, ¿verdad? Entonces, estamos bajo el gobierno, porque somos peruanos, estamos bajo las leyes peruanas. Cuando el Señor dice que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, hemos sido trasladados, porque antes estábamos, ¿dónde? En el gobierno de la oscuridad. El Señor nos saca de ahí. Nos traslada al reino de su amado Hijo. Quiere decir que si tú crees en Jesucristo, ¿bajo qué gobierno estás? En el reino de Jesucristo, ¿verdad? Es lo que dice el texto, ¿verdad? Dice que nos ha trasladado ante el reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Bueno, nosotros sabemos eso, ¿verdad? Entonces, entiende, querida hermana, que si tú crees en el Señor, ya no estás bajo el gobierno de Satanás. No estás bajo el gobierno de tus propios deseos. Estás en el gobierno de Jesús. Por favor. Entonces ya no pueden haber repeticiones de, ¿no? Y tantas cositas que por ahí que te enojas, que falta de perdón, rencor, amargura, odio, todas esas cosas. Olvídense, porque eso ya no pertenece al reino del Señor, eso pertenece al reino de Satanás, ¿verdad? Entonces, y si nosotros vemos, como les digo, en toda la historia está la obra redentora, en 15:7 Génesis, y el Señor le dijo a Abraham, yo soy el Señor que te sacó, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos para darte a ti esta herencia. Y ahí está la figura. El Señor saca a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Qué era Ur de los Caldeos? Una tierra pagana. Donde había idolatría, el Señor lo saca. Y ese sacar significa rescate. Ese sacar en la Biblia, en Génesis capítulo 15, significa redención. Porque lo saca hacia una nueva tierra. Lo saca para que sea heredero. Dios utiliza los términos sacar, redención, herencia, poseer una tierra nueva, son los mismos términos que el Señor utiliza a aquel que es rescatado, porque nosotros también llegaremos a la nueva Jerusalén. ¿Quién es el gobernante? Dios, ¿verdad? Él es nuestro escudo, ¿verdad? Él es el galardón de nuestra vida.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así como Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos para mostrarle la tierra prometida, el Señor te ha sacado a ti y me ha sacado a mí para podernos trasladar al reino de su amado Hijo. ¿Acaso no es lo mismo? Es el tiempo de rescate y lo habla toda la Biblia, toda la Biblia. Y eso que quiero que entiendan, que el deseo del corazón de Dios es rescatar a la humanidad. Esa es la misión justamente del Señor. La fe en Él hace posible que tengamos esperanza eterna. Nuestro Rey pronto viene. Por esa razón voy a pedir que entreguen por favor unos folletos, los folletos, y rápidamente vamos a hacer lo siguiente. Bien, se llama El Gran Rescate. Algunos de ustedes ya lo han usado, es un folleto que Dios me permitió escribir y que gracias a Dios ha podido llegar al centro de Perú, ha llegado a Alemania también, ¿no? Por ahí. Entonces, y bueno, con esto alcanzamos a niños, pero también podemos alcanzar a personas mayores, porque la gente desconoce de la palabra de Dios. Entonces tenemos acá, el tema se llama El Gran Rescate. Ahí lo puedes ver. Acá tengo un folleto, ¿ok? Entonces lo abres de esta manera, aquí. Pones el caso, el siguiente por favor, lo van a ver en pantalla las figuras. Si tú ves a alguien que se está ahogando, ¿qué harías para poderle ayudar? ¿Qué harías, no? Tú pondrías, de repente, tomarías una cámara por ahí, por favor cliquen, ya. Le tomarías una foto, te pondrías a gritar como loca, lo mirarías, le pasarías una casaca, le tirarías el salvavidas. ¿Cuál sería? Claro, el salvavidas porque quieres rescatarlo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, en la página oscura puedes ver de que todos nosotros tenemos un problema. Sabías que estás en peligro de muerte y necesitas ser rescatado. Y el pecado nos tiene atrapados porque controla nuestra vida. Y por nuestras propias fuerzas no podemos librarnos de la maldad que hay en nuestro corazón, ¿no? Por eso es que alguien tuvo que venirnos a rescatar. ¿Y quién vino a rescatarnos? Entonces Jesucristo. Y ahí le enseñas un texto bíblico a la persona que le compartes y le lees el pasaje de Lucas y dice, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le preguntas, ¿quién vino al rescate? Jesús, muy bien. ¿Para qué vino, según el texto? Buscar y salvar, muy bien. ¿Cómo están las personas en la tierra? Perdidas. Entonces, a la persona le animas a poder responder de acuerdo a lo que lee en el texto. Porque a veces nosotros podemos hablar nada más, y entonces de esa manera. Entonces la siguiente figura le dice, bueno Jesús, no, en la anterior, le dice, Jesús nació, vino a la tierra, tuvo que cumplir una misión de rescate para la humanidad, era el único que lo podía hacer, tuvo que venir a la tierra como hombre. Ahí está el pasaje, lo pueden leer en casa, tuvo una vida sin pecado, ahí también está el pasaje. Y acá tenemos el texto, el siguiente por favor. ¿Cuál fue el primer mensaje que Jesús predicó? Lo que acabamos de leer. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino significa gobierno. ¿Qué reino llegó a la tierra? El de los cielos. ¿Crees que el reino de los cielos es igual al gobierno de la tierra? No. Y en la siguiente figura, ¿quién es el rey del reino de los cielos? ¿Quién es? Jesús. ¿Qué hace un rey? Gobierna. Jesús desea gobernar en tu corazón porque estás perdido. Entonces, ¿qué pasa? Lo abres, ¿ok? Y acá está todo el plan de salvación de la obra de Cristo. Ahí están los textos, hablas cómo, en este caso, Jesús primero tuvo que vencer a Satanás. Ahí está el texto, le preguntas también que ellos respondan. Ahí están las citas bíblicas de la obra redentora de Jesucristo, ¿verdad? Cómo venció la muerte en la resurrección, cómo le quitó el imperio de la muerte a Satanás, cómo Dios el Padre puede trasladarnos en lo que acabamos de leer.
y aquí abajo están todos los puntos de cómo pueden orar por esa persona. Y también, aunque este horario ya es el antiguo, porque ahorita ya han cambiado a partir de este mes, pero de todas maneras pueden modificarlo y pueden ustedes llegar a una persona a través de este folleto y poderles presentar el plan de rescate a esta persona. Bastante sencillo, ¿verdad? Y bastante ilustrativo para que ustedes lo puedan usar, ¿sí? Muy bien. El siguiente, bueno, llévenselo eso. Si ustedes desean uno más, les podemos regalar para que puedan evangelizar. Unos se quedan con ustedes y el otro lo pueden obsequiar. De esta manera vamos a hacer algo práctico. Pero ahora quisiera que vean, en cuanto hemos estado hablando, que el meollo del asunto es la redención, ¿verdad? El poder creer para esperar. Y hemos preparado un video para que lo puedan solamente ver, ¿sí? Vamos a proyectarlo, el video especial, la redención. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esa verdad, la esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confía, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. La redención muy cerca ya está, ¿no? Y esa es nuestra esperanza. Estamos esperando que el Señor vuelva pronto, ¿verdad? Y qué lindo será ese tiempo. Y vamos a pasar al siguiente, por favor. La tarea que vamos a dejar para los GEN es lo siguiente. Se van a reunir por GEN y pueden hacer un programa evangelístico local para parques y usar el folleto. Estos folletos tenemos que mandar a hacer más porque de verdad ya se nos han acabado, porque nosotros lo usamos mucho para llevar a los parques, pero vamos a hacer más para poderles provisionar de este material. Entonces, por GEM van a hacer un programa evangelístico
para poder llegar a los parques, sea para niños, por lo general hay bastantes niños en los parques, o también para personas que son los jóvenes, etcétera, ¿sí? Y también eso es para lo que es aquí localmente en Perú, Lima. Pero hacia afuera, que también tiene que ver con lo que es el trabajo de centrífuga, es hacia afuera, entonces va a ser a través de la página Project Josué. Entonces, ¿qué va a pasar? Con tu mentor vas a entrar, por ejemplo, ustedes ven allí, entran en Project Josué y ahí van a cliquear en esta parte, cliquean y más abajo va a salir esta figura. Y acá están todos los continentes. Entonces, por ejemplo, ustedes ven un punto rojo ahí. Ese punto rojo, ustedes ponen el cursor y ahí va a salir el país, la nación, y ustedes cliquean esa nación y ahí salen todas las etnias. Porque una cosa es una nación y otra cosa son las etnias. Por ejemplo, nosotros acá tenemos la nación de Perú, pero acá son más de 50 y tantas etnias que tenemos. Entonces, están los aymara, ¿verdad? Los de la selva, hay cantidad de etnias. Entonces, cada nación tiene etnias. Y aquí se registra los que no son alcanzados. Y entonces, por ejemplo, aquí he cliqueado Kazajstán y ha salido toda esta lista que tienen acá abajo, toditas las etnias que hay ahí. Entonces tú entras a Project Josué y ahí entras y vas a elegir una etnia en la cual tú vas a poder llevar justamente una lección. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer un devocional con tu gen, una lección básica del Evangelio, ¿no? Y vas a escribirlo en otro idioma, en su idioma materno, y lo vas a enviar por las redes. Gracias a Dios ahora hay bastante traducciones, entonces puede ser una lección básica, ¿verdad?, de poder llevar el Evangelio en un lenguaje sencillo y también entendible, y lo vas a lanzar a través de la red. Me mandan las fotos, etcétera, esa va a ser tu tarea.